Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Ángel García y bueno, pues bienvenidos a mi canal. Para este primer vídeo quería hacerlo sobre un poco pues mi experiencia laboral y sinceramente la que más me ha dado para hablar y en la que más gente me ha preguntado ha sido por mi etapa en en la residencia de ancianos. Así que voy a comenzar por ahí. Yo creo que puede ser realmente interesante y la verdad es que os puede gustar. Sé que mucha gente pregunta por ello. Así que pues nada, pues adelante. Es decir, este sí, como ya he dicho anteriormente, esto fue uno de mis primeros trabajos. Creo que al principio de todo trabajé en un hospital, pero bueno, era un contrato de estos temporales de verano y cuando se me acabó el contrato pues me tocó ir a una residencia. Al principio trabajé en el turno de noche y luego trabajé en el turno de tarde y también trabajé en el turno de mañana, con lo cual más o menos sé cómo funciona, más o menos cómo funciona una rutina de una residencia. Pues veamos, la organización más o menos va de la siguiente manera, es decir, había en mi residencia unos 120 pacientes, más o menos, para que os hagáis una idea con los números. Entonces, más o menos, para atender a esos 120 pacientes, entre gente que había de centro de día y gente que estaba de residente, más o menos, residentes habría como 100 y de centro de día habría 20 más o menos, dependiendo. Había etapas en las que había más gente residente, había etapas en las que había más gente de centro de día, incluso en fines de semana había gente que venía solamente a pasar el fin de semana y demás, dependiendo un poco de las necesidades principalmente de los familiares. Entonces, para atender a esa gente, pues había un director, que era el que se encargaba un poco de administrar todo y demás. Una gobernanta, que era la que se encargaba un poco del tema de las ropas, los uniformes, el no sé qué, todo lo que era utensilio en general. Más bien utensilio de batalla, ¿no? Pues pañales, tal, todo eso. Luego había un jefe de personal que se encargaba un poco pues de dirigir el personal, de contratar a la gente, de hablar con la gente si no estaba cumpliendo con sus tareas o un poco por ahí va el nivel. Luego pues había ya en la siguiente escala estaba el médico que más o menos venía sobre las 10 de la mañana y se iba sobre las 7 si no me equivoco o algo así, es decir, que hacía su jornada de 8 horas con un descanso entre medias y se marchaba. Por supuesto había durante la semana y luego otro para fines de semana. Después estaban pues la trabajadora social, el trabajador social, que estaba encargado un poco pues de eso, pues de orientar a las familias. El problema es que al ser una residencia privada, pues normalmente orientaban a las familias para que entraran. Realmente funcionaban casi más de comerciales que de otra cosa, pero al menos por supuesto en este caso. Luego había fisioterapeutas, pues un poco así para hacer un poco de rehabilitación, aunque bueno, la verdad es que siendo tanta gente era bastante complicado, yo creo que tenía una tarea bastante difícil. Una terapeuta ocupacional que se encargaba un poco pues de poner manualidades y de cosas, pero un poco, pues realmente al final era un poco entretener a la gente que había allí y poco más. Y luego venía pues ya el personal un poco más a nivel de cuidado directo, absolutamente directo, que era tanto los enfermeros como los auxiliares de enfermería, que más bien eran gerocultores. Y entonces nosotros éramos los encargados un poco de lo que es el cuidado, pues el cuidado de que la persona pues esté aseada, de que esté acostada en la cama, de que esté adecuadamente, de que si se encuentra mal pues llevarla al médico o a la enfermería según se tercie. Pues eso, curar las heridas, un poco todo eso. Y luego ya, bueno, pues ya habría, normalmente en mi residencia, por ejemplo, pues como había 120 pacientes, había dos coordinadoras de enfermería, una por la mañana y una por la tarde, más o menos, y entonces eran un poco las encargadas de dirigir un poco a las auxiliares y de paso, pues ellas también ejercían un poco de auxiliares. Bueno, luego ya se completaría todo con una recepcionista, cocineros y algunos limpiadores, que siempre había en cada turno, siempre había alguno. Pues bueno, mi experiencia, a ver, historias tengo por aburrir, porque la verdad es que sí, fue una de mis etapas con más experiencias, que vi muchas cosas diferentes. También es cierto que yo principalmente he trabajado de turno de tarde y estaba solo, estaba bastante solo. Entonces, a nivel de enfermería, era el único enfermero de allí, no había nadie más.
Entonces, pues bueno, pues al final cualquier marrón que había, pues te tocaba a ti. Entonces era como, madre mía, este se ha caído, se ha partido la cabeza, pues te toca ir y echar una mano o tal. Sobre todo, pues bueno, pues a la hora de traslados al hospital y demás, eso era algo que era competencia absolutamente de enfermería y ahí te tenías que encargar tú pues de llamar a la ambulancia, de decir qué le pasaba, demás, que vinieran, que no, o que decidieran venir o que no, porque bueno, eso era otro cantar. Entonces, por ejemplo, pues para un turno de tarde más o menos normal, creo que antes estaba el director, a veces si no estaba el jefe de personal, un poco supliéndole. Tenías un fisio 4 horas, estaba el médico que se quedaba las últimas 4 horas de su jornada. Había una terapeuta ocupacional que estaría como otras 4 horas más o menos. Normalmente eran los mismos de por la mañana, con lo cual completaban su jornada laboral con las 4 horas de la tarde. Habría alrededor de entre 7 u 8 gerocultores, más la más la coordinadora, vamos. Aproximadamente, había veces que te quedabas un poco más tirado y a lo mejor había 6. Entonces, pues bueno, había a lo mejor un problema. Y luego estaba el enfermero, en este caso sería yo, un poco al final, después sobre las 7 así, y al final era el máximo responsable de la residencia, así que era, bueno, pues un lío. Por las noches, pues más o menos eran aproximadamente unas 3 gerocultoras y un enfermero. Es decir, 4 personas para 120 personas en total. Que sí, que están durmiendo, sí, pero los pacientes se levantan, los pacientes se mueven, los pacientes se ponen malos y al final, pues bueno, pues al final se queda un personal bastante corto si pasa algo. Y bueno, pues eso, pues ¿por qué cuento todo esto de la organización y demás? Pues bueno, pues porque el ratio de las residencias es un ratio que está marcado por ley, pero que yo creo que es altamente insuficiente, dado que, según marca la ley en la Comunidad de Madrid, es decir, necesitarías 0,25 trabajadores por cada persona válida. Cada persona válida quiere decir una persona que sea independiente, que se mueva por él solo. Es decir, que sería más o menos como que por cada 4 personas independientes necesitarías un trabajador. Literalmente un trabajador, me refiero, no hace falta que sean auxiliares de clínica, ni gerocultores, ni nada de nada, ni enfermeros, ni nada. Es decir, tiene que haber un trabajador. Y entonces, pues bueno, pues ahí se apañan. Entonces, pues bueno, si alguna vez había 6 gerocultores, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues a correr más. Y al final, bueno, pues esto repercute en un cuidado bastante pues penoso para las personas a las que son atendidas. Esto era para las personas válidas, es decir, 4 personas por cada gerocultor, más o menos. Es decir, un gerocultor por cada 4 personas. Bueno, ¿qué demonios? ¿Un gerocultor? No. Esto era para las personas válidas, es decir, sería un gerocultor por cada 4 personas válidas. Ni siquiera, es decir, sería mejor un personal, a lo mejor podría ser el de la recepción por 4 personas, es decir, valdría más o menos por 4 personas válidas, más o menos cumpliéndose un poco los ratios. Y ya tendría que haber 0,35 para personas que se consideran no válidas, es decir, personas dependientes, personas que necesitan, pues eso, que las ayuden a la hora de la ducha, que se ayuden a la hora de vestirse, que se ayuden a la hora de sentarse, que se ayuden a la hora de comer, que se ayuden a la hora de todo. Es decir, que por cada 3 personas dependientes tiene que haber un trabajador. Entonces, pues se hacía bastante complicado, pues todo eso a nivel de que era muchísima gente para tan poco personal. Supongo que era una tarde, si había 120 pacientes en la residencia y tú tenías más o menos 8 gerocultoras, una coordinadora de auxiliares y tú como enfermero, pues erais 10. Entonces se supone que eran 10 personas para cuidar a 120, es decir, que te tocaban 12 personas de allí, 12 residentes por cada uno de nosotros. El que estaba bien, muy fácil, porque realmente lo único que tienes que decir es: ve a comer, vete para arriba, no sé qué, y es relativamente sencillo. Pero una persona que se ponga, pues que se ponga agresiva por un tema de demencia, o una persona que le pase algo o tal, pues ya los números no salen, y directamente es un cuidado pues que deja bastante que desear. Entonces, generalmente trabajar en una residencia de ancianos es una, pues sí te vas a llevar historias, porque historias para contar en casa te vas a llevar 20.000. Es bonito a nivel de que, bueno, es un cuidado muy directo, encima vives con esas personas, no es como un hospital que tienes una persona que está una semana, como mucho, o 2, y se van, o mejor como muchísimo un mes. Estas personas se quedan aquí
incluso años. Entonces, al estar tanto tiempo, al final acabas teniendo un vínculo bastante bonito con esas personas. Entonces, digamos que es un cuidado como mucho, mucho, mucho más a nivel de enfermería básica, que luego hay de todo, pero luego te encuentras cada cosa que no he visto en el hospital y que he visto allí, pero como una enfermería muy, muy, muy de base, una enfermería muy, muy, muy rica a nivel de, pues, un poco de todo, a nivel de cuidado vamos, la higiene básica, todo, exactamente todo el cuidado básico de un paciente. Para acabar, pues quería contar una historia así un poquito tal, pues está curioso, ¿no? Porque resulta que un día pues había una epidemia pues de diarreas. Entonces en la residencia pues lo que pasó básicamente fue que ahí por la Comunidad de Madrid te dan subvencionados 3 pañales. Exactamente 3 pañales para todo el día, para cada una de las personas que tienen incontinencia diagnosticada y demás. Vale. Pues el caso es que como había diarreas, había gente que gastaba mucho más de 3 pañales al día. Lo que pasó pues fue que la gente pues que se ponían más pañales a los que tenían diarrea y se les cambiaba más o menos cada 2 horas o incluso menos dependiendo de la necesidad. Pero claro, los pacientes que no necesitaban ser cambiados realmente pues se quedaban con el pañal todo el día. Entonces me acuerdo yo de ir por la noche, ya cuando estaba terminando mi turno de tarde, y amablemente decirles que, qué pasaba con los pañales, que no había tal. Así que nada, tuve que hablar con la coordinadora de enfermería, ya a las 10 de la noche sería eso, y nada, pues tuvimos que abrir y coger pañales de otro día, y así. Entonces, pues bueno, la verdad es que es una historia que, bueno, pues al final te das un poco cuenta de cómo funciona una residencia que estaba considerada de las mejores de la comunidad. Entonces digo, madre mía, si está de las mejores, ¿cómo serán las peores? Entonces, pues bueno, hay que intentar pues tener un trato lo más cordial posible. He visto muchísimas quejas por todos lados por internet de que a lo mejor para una higiene se explica para hacerla en 1 hora pues en las academias y en la universidad y en todos lados. Y resulta que para una residencia, como te tires más de 10 minutos, no das abasto con la gente, ¿no? Entonces hay que intentar ser lo más profesionales posibles dentro de la situación que haya. Y a veces que hay que cumplir un horario y es complicado llevar a tanta gente con tan poco presupuesto y tan poco personal. Entonces, pues bueno, pues simplemente quería dar un mensaje de ánimo a todas las personas que trabajan en residencias, que sé que el trabajo es realmente duro, es un trabajo tanto físico como psicológico, pero que al final pues normalmente te suele dejar un buen sabor de boca. Pues nada, si os interesa saber más sobre temas de residencia, sobre temas de ancianos, sobre temas de trabajo en hospitales y demás, para el tema de cuidadores, personas que cuidan en general, como pueden ser tanto enfermeros como auxiliares, como gerocultores, como gente de trabajo a domicilio, como de todo, será un placer, pues bueno, teneros aquí conmigo en el canal. Entonces, bueno, suscribiros, que estará abajo, te abre un botoncito rojo, pues os suscribís en el rojo, y si queréis que lleguen notificaciones, pues en la campanita. Y nada, pues nos vemos en el próximo vídeo.